Se me pueden acompañar a leer abrir sus Biblias en el libro de Hebreos. Estamos por terminar por fin el capítulo 2. Vamos a leer Hebreos 2, versículos 14 al 18. Hebreos 2, 14 al 18 dice así: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Vamos a orar, hermano. Bendito Dios nuestro, poderoso Salvador, venimos a ti una vez más rogándote por tu misericordia y por tu gracia, para que puedas socorrernos, que puedas abrir nuestros corazones y nuestro entendimiento a tu palabra, que puedas hablar poderosamente, Señor, que unjas este momento, que unjas este sermón, que estés presente en medio nuestro. Te lo rogamos. Te ruego que tengas misericordia de mí, oh Dios, que soy débil, totalmente falible, lleno de errores y de pecados, pero que en tu misericordia me concedas hablar tu palabra con poder. Únicamente te lo ruego por Cristo Jesús, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Amén. Tengo una pregunta, hermanos. La mayoría de nosotros hemos tenido en algún momento contacto con cómics, tal vez, con historietas. Hemos leído, hemos visto películas, hemos leído historietas, visto películas acerca de superhéroes, ¿cierto? Todos de alguna manera hemos visto cómo son estos superhéroes. Un superhéroe que menciona a mi papá de su época, que no tengo idea de quién es Calimán, ¿no? ¿Sí? Pero hay otros más actuales. Podemos nombrar muchísimos, hay muchísimos. Yo no soy mucho de leer o de ver acerca de superhéroes, pero hay los más famosos, como Superman, ¿verdad? Spider-Man, Iron Man, Thor. Y una de las características que le da como cierto dinamismo a estas historias de superhéroes es que, aparte de tener superpoderes, también tienen debilidades, ¿cierto? De Superman tiene el superpoder de lanzar rayos, ¿no? Vista infrarroja, correr rapidísimo, volar, ¿sí? Conquistar nuestros corazones, nada, ¿cierto? Pero su debilidad es la kriptonita, ¿sí? Spider-Man se revela en algunas de las historietas que cuando está pasando por estrés pierde sus poderes, los cuales son lanzar una telaraña, superfuerza, saltar altísimo, pegarse a los muros, etcétera, ¿no? Iron Man logra tener un superpoder de un generador que él tiene dentro de su cuerpo, pero ese mismo generador es su debilidad, porque lo está debilitando constantemente y lo puede matar. O Thor, si no tiene su martillo, no tiene nada, ¿verdad? Cada superhéroe tiene muchos superpoderes, pero una de sus características es que tienen debilidades. Bien, Jesús es mucho más que un superhéroe. Él sí puede rescatarnos, sí puede salvarnos. Jesucristo, podríamos decir, y ese es el punto del día de hoy, Jesucristo es nuestro perfecto héroe sin debilidad. Es nuestro perfecto héroe sin debilidad, que sí
puede socorrernos. Que se nos quede esto grabado. Jesucristo es nuestro perfecto héroe sin debilidad, que sí puede socorrernos. Muy bien, en nuestro último sermón de los versos anteriores ya vimos cómo Cristo se identifica de manera perfecta con nosotros en nuestra humanidad, ¿verdad? Y por tanto nos puede comprender. Vimos que se identifica con nosotros en nuestra humanidad al grado de enorgullecerse de llamarnos hermanos, ¿cierto? Y nosotros le podemos llamar nuestro hermano. A ese grado se identifica con nosotros. Y Él va delante del Padre y dice: he aquí los hijos que Dios me dio. Estos son mis hermanos y yo morí por ellos. Así de pecadores, así son mis hermanos, ¿sí? Él se identifica con nosotros y nos puede comprender. Pero ahora, en este texto, vemos otro punto que también es relevante dentro de la identificación de Cristo con nosotros. Recordemos que todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2 exalta a Cristo y habla de su divinidad, ¿cierto? Reconoce la divinidad de Cristo, exalta la divinidad de Cristo y lo destaca, porque en estos tiempos habían muchos que no creían que Jesús había sido o era Dios, ¿no? Algunos pensaban que solo era hombre, algunos pensaban que era un espíritu, algunos pensaban que era un ángel. Y el autor de Hebreos enfatiza bastante en que Cristo es Dios. Pero a partir de la mitad del capítulo 2 nos empieza ahora a enfatizar acerca de su humanidad. Entonces tenemos a un Cristo, a un Jesús que es totalmente Dios y totalmente hombre. Y ahorita estamos enfocándonos, el autor de Hebreos se está enfocando en la humanidad de Cristo. Y en esta identificación vemos que gracias a esta identificación, una característica del ser humano que todos tienen, porque todos podemos tener características diferentes. Unos son altos, otros son chaparros, otros son morenitos, otros son güeritos, otros somos guapísimos, otros medio. Pero una característica que todos tienen es que todos mueren, ¿cierto? Todo ser humano muere. Y en esto se identifica Cristo con nosotros. Al ser humano, a Él, Dios hecho hombre, ahora Él puede morir. Y eso es muy importante para la obra redentora. Esto, vamos a ver que esto que parece una debilidad, el poder morir, en realidad es su mayor, digamos, superpoder, ¿sí? Y entonces vemos que aquí el pasaje nos dice en el versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Era necesario que Jesús fuera humano para morir, porque por un hombre, dice la palabra, Romanos, entró la muerte. Entonces por un hombre tenía que entrar la salvación, pero no solamente por la vida de ese hombre, sino por la muerte de ese hombre, que es Jesucristo. Ahora, bien interesante es aquí el pasaje igual en el versículo 14, que dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. En la Nueva Versión Internacional me llama la atención que dice así: para destruir al que detentaba el dominio de la muerte. El verbo detentar significa tener uno abusivamente lo que no le pertenece. Y aquí dice que tenía el imperio de la muerte, ¿sí? Y la Nueva Versión Internacional usa la palabra detentar justamente para hacer énfasis en lo tramposo que fue el diablo para obtener este poder, ¿sí? Podemos recordar cómo fue que obtuvo este poder: tentando, engañando a Adán y Eva, ¿verdad? Engañó a Eva, ¿sí? Y entonces cae Eva, cae en Adán, y eso hace que entre el pecado a ellos y por consecuencia la muerte. Ahora,
Dice, para poder destruir por medio de la muerte. ¿Sí? Él podía morir. Y gracias a que pudo morir, por medio de esa muerte, Él venció a la muerte. La palabra destruir en el griego, para aquellos que les gustan los términos en griego, en hebreo, eso es katargein, que significa anular legalmente o bien reducir a la impotencia. Gracias a la obra de Cristo, gracias a su muerte, ahora Cristo estaba anulando legalmente el poder de la muerte sobre su pueblo. Estaba imposibilitando, es decir, reduciendo a la impotencia a la muerte sobre su pueblo. Si me quieren acompañar a 1 Corintios 15, versículo 54. Vamos a leer 54 al 50. Y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Escuchemos. Sorbida es la muerte en victoria. Es decir, la muerte no tiene victoria. Y dice, ya que el aguijón, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de cómo Cristo, por medio de la muerte, venció a la muerte. La muerte ya no tiene ninguna victoria sobre el pueblo de Dios, sobre los hijos de Dios. La muerte no tiene victoria. Si me acompañan ahora a segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Cómo lo hizo? Por medio del Evangelio. ¿Sí? El Evangelio es este mensaje que comprende la vida de obediencia de Cristo y su muerte en obediencia, su muerte perfecta, donde recibió la ira de Dios y su resurrección. Por medio del Evangelio ha sido vencida la muerte. Hay un libro muy famoso de John Owen que me gusta mucho el título porque resume claramente esta enseñanza, y el título de este libro es La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Me gusta mucho el título de este libro, La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Si quieren buscarlo algún día para leerlo, no sé si siga todavía siendo impreso. Bien, ahora vamos al versículo número 15. Hemos dicho que al identificarse Jesús en nosotros, en nuestra humanidad, al participar de nuestra humanidad, ahí dice, Él también participó de lo mismo, versículo 14, pudo morir y por medio de la muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Ahora sí, versículo dice, y con esto librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cómo es que estábamos sujetos a servidumbre? Éramos esclavos del pecado. Éramos siervos del pecado. No sabíamos hacer otra cosa más que pecar. Pero gracias a la obra de Cristo ya no somos más siervos del pecado. Ya no estamos sujetos a servidumbre. Y dice que ya no tenemos temor de la muerte
Antes teníamos temor de la muerte, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aquellos cuando todavía no nos salvaba el Señor, aún si es que creciste en una iglesia cristiana, sea la denominación que sea, si el Señor no te salvaba, estoy seguro que tenías temor de la muerte. Yo lo viví así. Yo tenía temor de la muerte, y por eso en aquella iglesia, cada vez que hacían una famosa oración del pecador, que hacían el llamado al altar y hacían la oración del pecador, yo no iba al altar, por supuesto, qué pena que vieran que cada domingo iba, ¿verdad? Pero sí, desde mi lugar inclinaba mi rostro y oraba para ver si así podía recuperar mi salvación, que según yo había perdido, porque tenía miedo de la muerte, no tenía seguridad. Y muchos de nosotros antes de Cristo no teníamos seguridad, no sabíamos a dónde íbamos, teníamos temor de la muerte. Esta semana tuve la oportunidad de visitar a unas personas de aquí de la iglesia que tuvo un fallecimiento de un familiar, y fue muy difícil ver a tanta gente que no tenía esperanza. No sé si has tenido la oportunidad de ir a un funeral o un servicio funerario cristiano y compararlo con un servicio funerario no cristiano. Si has podido, notarás la gran diferencia. En un servicio funerario cristiano hay esperanza, que a pesar del dolor, que a pesar de la angustia, de la tristeza, hay esperanza, e incluso irónicamente hay alegría ante la muerte. Pero en este funeral al que fui había desesperanza, había lágrimas de amargura, de que no sabían el destino de la persona, no saben qué sigue después de la muerte, hay temor de la muerte, y así estábamos nosotros. Y dice aquí que esta obra de Cristo, en la cual Él destruyó la muerte, hace que nosotros ya no tengamos temor de la muerte. Si acaso tú eres verdaderamente salvo y aún tienes temor de la muerte, hoy te digo, te afirmo y te confirmo: el Señor venció a la muerte. No tengas temor de la muerte, ya fue vencida, sorbida fue en victoria. No temas de la muerte. Si estás enfermo, si estás mayor de edad, si tus hijos están débiles, no temas de la muerte. La muerte fue sorbida en victoria por nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay nada que temer. Veamos qué nos dice al respecto Mateo 10, si gustan ir para allá, Mateo 10, 28. Dice así: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ok, aquí nos habla de este temor real que podríamos tener a la muerte si no estamos en Cristo. Hoy te digo, si no estás en Cristo, o si dudas si verdaderamente estás o no en Cristo, teme a la muerte. Pero si estás en Cristo, no tienes que temer a la muerte, porque eso está en manos de Dios. Juan 6:40 nos da esperanza. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Nos dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. ¿Has creído en el Hijo? Él te resucitará. Esa es nuestra esperanza. No tenemos de qué temer a la muerte. Él venció la muerte. Igualmente, el mismo capítulo, versículos 50 al 58, dice así: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer de su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, bebéis su sangre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Repite: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Has participado de Cristo? ¿Estás en Cristo? Eso es comer de Cristo, participar de Él, participar de sus sufrimientos, recibir su salvación. Si estás en Cristo, si participas de Cristo, no tienes de qué temer. Al ser adoptados, al estar en Cristo, ya no somos más esclavos del temor, ni esclavos del pecado, ni esclavos de la muerte. En Cristo nosotros somos amos. Acompáñenme a 1 Corintios 3:22. Somos amos incluso de la muerte. Vean cómo dice 1 Corintios 3:22. Dice así: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Somos de Cristo? No hay de qué temer. Vamos al versículo 16. Dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hablábamos en la mañana acerca de la caída de Satanás, de Lucifer. Hablamos en la escuela dominical acerca de la caída de Lucifer, y junto con él una tercera parte de los ángeles. Dios no los salvó, Dios no decidió salvarlos a ellos, decíamos. Decidió socorrer, dice, a la descendencia de Abraham. Ahora, la palabra socorrió y la palabra socorrer, este verbo es un verbo en griego que es, está algo, epilambanestai, ¿sí? Que significa agarrar para sí, es decir, asumir. Quiere decir, lo que está diciendo aquí es que Cristo no tomó la naturaleza de los ángeles para salvar a los ángeles, sino que tomó la naturaleza de los descendientes de Abraham para salvar a los que son descendientes de Abraham. Hemos estado mencionando todo el día descendientes de Abraham en la fe. Tomó nuestra naturaleza, se hizo como nosotros para socorrernos a nosotros. ¿Ok? Y ahora vamos a enfocarnos muy en particular en el versículo 17. Es en el que más me voy a enfocar. Que dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Venir a ser misericordioso y venir a ser fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Este Cristo, que hace rato lo poníamos como nuestro superhéroe, tiene dos características gracias a que se hizo hombre. Dice que gracias a que se hizo hombre, dice, entonces pudo venir a ser misericordioso. ¿Sí? Primero pudo venir a ser misericordioso para con los hombres. Dice la palabra, él se hizo semejante en todo. Se hizo semejante en cuerpo, lo podemos ver en el versículo 14 que ya lo mencionamos. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice,
Él también participó de lo mismo, ¿sí? Se hizo semejante en cuerpo, se hizo semejante en muerte también. En Lucas 2:40 dice que el niño, hablando de Jesús, crecía y se fortalecía, ¿sí? Lucas 2:40 dice así: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Se hizo semejante también a nosotros en mente. Él se hacía obediente a sus padres. Él tenía que ir aprendiendo cosas nuevas. Seguramente aprendió a contar, aprendió a hablar como todo ser humano, ¿sí? No crean que él ya nació hablando, ya sabiendo hablar. No, él aprendió a hablar como nosotros, y seguramente le costó trabajo como a nosotros. Así también dice en Marcos 6:3 que aprendió un oficio. Dice que él era carpintero, y seguramente le costó igual que a nosotros nos cuesta aprender un oficio o aprender algo nuevo. Era semejante a nosotros también en esto. Era semejante en afectos. Dice Mateo 8:10 que Jesús se maravilló. En muchas ocasiones, si has visto los evangelios, habla de esta identificación que humanamente él tenía emociones. Se entristeció, se asombró, lloró, amó con amor filial, como cuando dice que amaba muchísimo a Lázaro, tanto que lloró, ¿verdad? Amó a sus padres y los obedeció. Amó a sus discípulos. Dice el libro de Lucas también que los amó hasta el fin. Entonces él también se hizo semejante a nosotros en afectos, ¿ok? Entonces él puede ser misericordioso porque se hizo semejante a nosotros. Y después dice que él es fiel. Otra característica, gracias a que se identifica con nosotros en nuestra humanidad, es que él puede ser fiel para con Dios. Dice Hebreos 3:1 y 2. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dice que Jesucristo es fiel, fue fiel en esta humanidad, en este sacerdocio como humano, fue fiel a Dios. ¿Cómo es que Jesús fue fiel para con Dios en su sacerdocio? Bueno, fue fiel, primero que nada, en obediencia. Vemos Filemón. Filipenses 2. Fiel en obediencia. Justamente este pasaje de Filipenses donde dice que él fue obediente hasta la cruz, ¿verdad? Que siendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo obediente. Tomó forma de siervo y fue obediente hasta la cruz. También, como fue obediente, él tenía un mandato que cumplir. Ahora sí, Juan 6:38. No lo busquen si no es necesario. Juan 6:38, que dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fue fiel también en amor. Nos amó a nosotros, sí. Murió por nosotros por amor, sí. Pero también por amor a Dios. ¿Qué nos dice Juan 14:31? Dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Él fue obediente por amor. Fue fiel en justicia porque cumplió con todo lo demandado a un sumo sacerdote, pero infinitamente mejor. ¿Qué era lo demandado a un sumo sacerdote? Bueno, primero,
ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Pero dice Hebreos 7:27 que es mejor el sacrificio de Cristo, porque los sumos sacerdotes de antes tenían no solo que ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, sino por sus propios pecados. Cristo no tenía pecado. Él no tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Él era el sumo sacerdote y era él mismo el sacrificio. Él podía ser el sumo sacerdote totalmente santo y puro, y el sacrificio totalmente santo y puro. ¿Qué otra cosa se demandaba del sumo sacerdote? Que intercediera por el pueblo y que los bendijera. Romanos 8:34 nos habla acerca de su intercesión. Dice: ¿quién es el que cuidará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando resucita, va delante de Dios a presentar este sacrificio. Cuando muere, va delante de Dios a presentar este sacrificio. Intercede por nosotros y hoy continúa intercediendo por nosotros. Efesios 1:3 dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Eso es lo que hacía un sacerdote: interceder por el pueblo y bendecir al pueblo. Y Jesús lo hizo infinitamente mejor. ¿Qué hacía también un sumo sacerdote? Determinaba, iban con sus ofrendas, con sus sacrificios y demás a cumplir. Y el sacerdote determinaba, por ejemplo, de un leproso, decía, lo veía y decía: sí, ya está limpio, no está limpio. De una mujer que estaba en su periodo, decía: sí, ya terminó, ya está limpia. Él determinaba quién estaba limpio y quién no. Pues nuestro fiel sumo sacerdote puede determinar de manera perfecta que estamos limpios. ¿Por qué? Por su propia sangre. Cuando Él sanaba a las personas y lo cuestionaban todos los de alrededor, que por qué sanaba, que por qué hacía eso, Él aseguraba que ya estaban limpios. En 1 Juan 1:7 nos dice una verdad maravillosa acerca para nosotros, sus hijos. 1 Juan 1:7. Él nos ha lavado. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Finalmente, ¿qué otra cosa se demandaba al sumo sacerdote? Enseñar la ley. Y Él enseñó la ley, no como los fariseos, que ellos inventaban leyes, que ellos externamente supuestamente obedecían la ley, que era hipocresía total. Por eso Jesús les gritaba: hipócritas. Él lo hacía en verdad. Él con su propia vida enseñó cómo se debía cumplir la ley. No nos enseñaba solo la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. Así Él pudo ser fiel para con Dios en su sacerdocio, al haberse identificado con nosotros. Y finalmente vamos al versículo 18, que dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15 nos dice que Él fue tentado en todo, ¿verdad? Pero sin pecado. Él no pecó. Por eso puede compadecerse de nosotros, porque sabe lo que es ser tentado. ¿En qué momento fue tentado? En muchísimos momentos fue tentado Jesús. Vemos un ejemplo cuando el diablo directamente va al desierto con Él y busca tentarlo. Pero también en varias ocasiones nos narra la escritura que el pueblo quería hacerlo rey, ¿verdad? Lo tentaban. Pedro, cuando le dice, lo confronta y le dice: que no te suceda esto, maestro. Tentación tras tentación tras tentación, una tras otra. Era expuesto como cualquier ser humano a tentaciones, pero Él no pecó. Por eso dice: Él es poderoso, porque padeció siendo tentado, pero sin pecado. Él es poderoso para socorrernos a los que somos tentados.
Romanos 6:6 nos habla de lo que Él logró para nosotros. Para que tengamos poder sobre el pecado. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gracias a la muerte de Cristo, dice, estamos crucificados con él. Hoy podemos no servir más al pecado. Él nos puede socorrer. Y es que en verdad a veces cuando somos tentados pareciera que se nos olvida que podemos no pecar y nos vamos, como dice la expresión, derechito en el tobogán, ¿no? Como gordo en tobogán. Nos vamos directo a caer al pecado, como si no tuviéramos otra opción. Pero sí tenemos otra opción. ¿Cuál es la otra opción? No pecar. Porque Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y quiero que esto nos quede claro el día de hoy. Él es nuestro superhéroe, poderoso para socorrernos. Jesús es poderoso. Y aunque Él tuvo debilidades de humano, como por ejemplo tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, todo eso, esas debilidades no lo hicieron incapaz de salvarnos. Al contrario, lo que a muchos parecía la mayor debilidad, es decir, morir, vino a ser su mayor poder para podernos salvar. En Mateo 27, de 37 al 42, narra la crucifixión de Cristo. Y aún estando ya en la cruz, en sus últimos momentos, Él sigue siendo tentado. Le dicen: a otro salvó. Y le dicen: sálvate a ti mismo. Y le dicen: y creeremos. ¡Qué tentación! Es decir, a ver, tú quieres que creamos. Hace poco lo meditamos con un hermano en un estudio. Tú quieres que creamos, ¿no? Bueno, sálvate y creeremos. Es el objetivo, ¿no? Creeremos. Ahí en sus últimos momentos de vida, a punto de morir, seguía siendo tentado. Es decir, logra lo mismo, pero por otro camino. Pero no, Él tenía que vencer por medio de la muerte. Él puede socorrernos, hermanos. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que en la próxima ocasión que te encuentres siendo tentado, sea la tentación que sea, corre a Cristo. Él es poderoso para socorrerte. Inclínate en oración, cierra tus ojos y clámale: ayúdame, Señor, tú fuiste tentado, ayúdame, sálvame de esta tentación. Y si es necesario, donde sea que estés, muévete de ese lugar. Ve con un hermano, háblale por teléfono, escríbele. Dios te puede socorrer en medio de la tentación, porque Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo es nuestro perfecto héroe, pero sin debilidad, que sí puede socorrernos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por este plan tan perfecto, tan lleno de sabiduría, que a nadie se le pudo haber ocurrido. No hay historia más hermosa y más perfecta que la de nuestra salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por que en tu obediencia tomaste forma de hombre y nos ayudaste. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a salvarnos. Porque hoy podemos no pecar, porque en medio de la tentación podemos correr a nuestro Salvador, el cual es poderoso para salvar a los que son tentados. Te alabamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén.